Meredith Winslow se quitó los guantes médicos y los tiró al contenedor de basura. Su turno de 12 horas en urgencias estaba llegando a su fin y podía sentir cada minuto en sus doloridos hombros. Modesto no era una gran ciudad, pero los traumatismos y las urgencias siempre abundaban. Doctor Winslow, hoy está haciendo milagros, comentó la enfermera Jenny mientras le entregaba la historia clínica del siguiente paciente. Es la quinta fractura del turno y todos los pacientes están enamorados de usted. Meredith sonrió débilmente, pasando los ojos por encima de los historiales. Solo hago mi trabajo, Jenny. Nada de milagros, solo años de práctica y un poco de suerte. Y modestia, le guiñó un ojo la enfermera. Por cierto, ha llamado su marido. Dijo que iba a llegar tarde al trabajo. Meredith asintió, intentando no mostrar decepción. Otra vez. Por tercera vez esta semana, Noah llegaba tarde al trabajo. Al principio se había preocupado. El mecánico podía ser aplastado por un coche levantado, quemarse mientras trabajaba en el motor o sufrir cualquier otro tipo de lesión. Pero con el tiempo, la preocupación había sido sustituida por un hábito cansado. Casi había renunciado a esperarle para cenar. Gracias, Jenny, respondió y se dirigió al siguiente paciente. Cuando Meredith llegó por fin a casa, el reloj marcaba casi las 11 de la noche. Su pequeña casa de una sola planta en el suburbio de Modesto la recibió con oscuridad y silencio. Noah aún no había regresado. Dejó las llaves sobre la mesa del vestíbulo y comprobó automáticamente su teléfono. No había mensajes. Meredith sacó de la nevera las sobras de la lasaña de la noche anterior, las calentó en el microondas y se sentó cansada a la mesa de la cocina. 8 años de matrimonio, 8 años en los que había pasado de interna a respetada médica de urgencias. Noah y ella se habían conocido cuando ella acababa de empezar a ejercer y él trabajaba en el taller mecánico de un amigo. Nada especial, un mecánico de coches normal y corriente, con modales rudos y una sonrisa encantadora. Se enamoró de su sencillez y honestidad, de la forma en que hablaba de sus sueños de abrir su propio taller. El teléfono vibró, interrumpiendo el torrente de recuerdos. Esta noche llegaré tarde. No me esperes levantada. Cliente difícil, decía un mensaje de Noah. Meredith envió un rápido «Bi» y guardó el teléfono. ¿Un cliente difícil a las 11 de la noche? Estaba demasiado cansada para discutir. Estaba demasiado cansada para pensar en ello. La mañana siguiente no trajo alivio. Noah estaba dormido en el sofá del salón cuando ella se fue a trabajar. Olía a cigarrillos y alcohol, aunque hacía 3 años que había dejado de fumar. Meredith no se molestó en despertarlo. En el hospital la esperaba el caos habitual de las urgencias. Accidentes de coche, lesiones domésticas, infartos. El trabajo requería una concentración total, y Meredith estaba agradecida por ello. Al menos en el trabajo no pensaba en su matrimonio que se desmoronaba. Doctor Winslow, ¿qué tal su aniversario?, preguntó Jenny durante una breve pausa. Iban a ir a ese restaurante nuevo, ¿verdad? Meredith se quedó un momento confusa y luego recordó. Hacía 15 días había estado hablando con sus colegas sobre los planes para celebrar su 8º aniversario de boda en un lujoso restaurante del centro. Ah, eso, sonrió tensa. Noah tuvo una emergencia en el trabajo. Lo han aplazado para otro día. Jenny sacudió la cabeza con simpatía. Hombres. Nunca se dan cuenta de lo importantes que son estas citas. El otro día nunca llegó, ni tampoco todos aquellos días en los que Noah había prometido presentarle a sus padres. Son gente muy conservadora, le explicó al principio de su relación. Mi padre construyó una cadena de talleres de coches desde cero y son un poco snob. Tardan un tiempo en hacerse a la idea de que su hijo se case tan pronto. Al principio Meredith lo creyó, luego empezó a dudarlo, luego dejó de preguntar. En 8 años de matrimonio,
Nunca había conocido a la familia de su marido, a pesar de que vivían a solo 30 minutos de su casa. Mis padres están muy ocupados ahora, repetía Noah como un disco rayado cada vez que ella sacaba el tema. Vamos a verlos en otro momento. La próxima vez nunca llegó. Cuando Meredith volvió a casa aquella tarde, encontró a Noah preparándose para salir. Tenía un aspecto inusualmente cuidado. Camisa planchada, vaqueros nuevos, incluso el pelo peinado con gomina. ¿A dónde vas?, preguntó, dejando caer su bolso en una silla. Estaba claro que Noah no esperaba verla tan temprano. ¿Has tenido un turno corto hoy?, ignoró su pregunta. Estoy sustituyendo a Lauren. ¿A dónde vas? A una reunión con un proveedor. Evitó su mirada consultando algo en el móvil. Podría ser un contrato de piezas importantes. No me esperes para cenar. Meredith lo observó mientras se ataba los cordones de sus zapatos nuevos. Proveedor de piezas. Sí, claro. Noah, dijo en voz baja. ¿Qué nos está pasando? Él se quedó inmóvil un momento, luego se enderezó y finalmente la miró a los ojos. ¿Qué quieres decir? A nosotros, el hecho de que apenas nos veamos, lo de que siempre estás trabajando hasta tarde, a que en 8 años no he conocido a tus padres. Noah suspiró y se acercó a ella, poniéndole las manos en los hombros. Mer, sé que he estado trabajando mucho últimamente, pero todo esto es por nosotros, por nuestro futuro. Quiero que lo tengamos todo, ¿sabes? Y con mis padres. Ellos son personas complicadas. Créeme, no te estás perdiendo nada. Sus palabras sonaban sinceras, pero algo en sus ojos hizo que se le apretara el corazón. Algo esquivo, alguna sombra que parpadeó durante una fracción de segundo. Quizá deberíamos hablar con alguien, sugirió con cautela. Tenemos un excelente consejero familiar en el hospital. No necesitamos un psicólogo, replicó Noah bruscamente, apartándose. Estamos bien. Es solo que una mala racha. Esa mala racha duraba ya más de 1 año. Cuando Noah se marchó, Meredith intentó distraerse limpiando. Quitó el polvo de las estanterías, hizo la cama, tiró revistas viejas. En el dormitorio, mientras recogía cosas desparramadas, tocó accidentalmente el cargador de Noah que estaba en la mesita de noche y su teléfono cayó al suelo con estrépito. «Mierda», murmuró, cogiendo el aparato y comprobando si la pantalla estaba rota. El teléfono estaba intacto, pero el impacto había desbloqueado la pantalla, revelando una galería de fotos abierta. Meredith estaba a punto de devolverlo a su sitio cuando su mirada captó la última imagen. En la foto aparecía Noah, sonriente, con una copa de vino en la mano. A su lado había una pareja mayor, una elegante mujer canosa y un hombre alto de porte militar. Se parecían a Noah, los mismos ojos, la misma línea de la barbilla. Sus padres. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la joven que estaba al otro lado de Noah. Pelirroja, impecablemente maquillada y con un vestido de aspecto caro, cogía la mano de Noah con la intimidad casual que solo se da entre personas muy cercanas. Con dedos temblorosos, Meredith siguió hojeando la galería. Más fotos, todas con la misma compañía, todas en el mismo lugar, a juzgar por el escenario, en el patio trasero de alguna casa grande. Una barbacoa familiar en la que nunca había estado. En una de las fotos, Noah besaba en la mejilla a una mujer pelirroja y una pareja mayor, sus padres, sonreían con aprobación. Meredith sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Bajó lentamente hasta el borde de la cama, aún con el teléfono en las manos. Ahora podía ver la fecha del tiroteo, el fin de semana pasado. El mismo fin de semana que Noah había dicho que iría a Sacramento a buscar piezas para el taller. Hojeó unas cuantas fotos más y el corazón le dio un vuelco. En una de ellas, una mujer pelirroja mostraba algo a una pareja mayor, al parecer su anillo de boda.
Noah estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura y una sonrisa orgullosa como hacía años que Meredith no veía. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó a la alfombra. Meredith se quedó mirando al vacío, tratando de encontrarle sentido a lo que veía. ¿Quién era esa mujer? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué Noah nunca le había hablado de ellos? Pero en el fondo, ella ya sabía las respuestas a esas preguntas, solo que no estaba preparada para aceptarlas. La mañana siguiente al descubrimiento empezó para Meredith con dolor de cabeza y una decisión difícil. Apenas durmió, repasando mentalmente las imágenes que había visto y tratando de encontrarles alguna explicación inocente. Podrían ser parientes lejanos, colegas de negocios, amigos de la familia, pero ninguna explicación justificaba la forma en que Noah miraba a la mujer pelirroja, la forma en que la tocaba, la forma en que posaron juntos para una foto de familia. Noah regresó pasada la medianoche. Meredith fingió estar dormida cuando él entró silenciosamente en el dormitorio, oliendo a perfume ajeno. Se quedó tumbada sin moverse mientras él se duchaba, intentando decidir qué hacer a continuación. Una confrontación directa significaría que ella admitiría haber mirado su teléfono. Noah siempre había sido sensible a las cuestiones de espacio personal. Podía girar la conversación hacia su desconfianza, y Meredith sabía que eso no les llevaría a ninguna parte. No, ella necesitaba pruebas más contundentes, algo que él no pudiera negar o volver en su contra. Por la mañana, Noah fue el de siempre. Bebió un sorbo de café, le dio un beso en la mejilla y se fue corriendo al trabajo, sin tensiones ni recelos. O bien estaba seguro de que ella no había visto la foto, o era tan bueno mintiendo que ni siquiera mostraba signos de preocupación. En el hospital, Meredith trabajaba con el piloto automático. Sus manos estaban cosiendo, comprobando las pupilas, midiendo el pulso, y sus pensamientos estaban muy lejos. Jenny le preguntó 2 veces si todo iba bien, y Meredith le aseguró 2 veces que simplemente no había dormido lo suficiente. Doctora Winslow, la hemorragia ha disminuido, pero no se ha detenido, comentó la enfermera mientras trataban un corte profundo en el brazo de la adolescente. Meredith se revolvió, dándose cuenta de que se había distraído. Gracias, Jenny. Vamos a dar un punto más aquí. Su jornada laboral terminaba a las 4 de la tarde. En lugar de conducir hasta su casa, Meredith se dirigió al taller mecánico donde trabajaba Noah. Murphy's Repair estaba situado en una zona industrial de Modesto, entre almacenes y pequeñas industrias. Aparcó en una calle cercana y se tomó unos minutos para recomponerse. El sonido de un timbre sobre la puerta de la oficina del taller de reparaciones hizo que el hombre mayor que estaba detrás del mostrador levantara la cabeza de su ordenador. ¿En qué puedo ayudarle? Miró su traje médico. Buenas tardes. Busco a Noah Ferryman. ¿Se encuentra aquí? El hombre, a juzgar por la placa, Benjamin Murphy, el propietario, frunció el ceño. Noah se ha tomado hoy la tarde libre. Dijo que tenía asuntos que atender. ¿Y usted? Meredith. Decidió no usar su apellido. Soy una colega de su esposa. Necesito llevarle unos documentos de inmediato, y no contesta mi teléfono. No sabía de dónde había salido esa mentira, pero funcionó. A Benjamin se le aclaró la cara. Ah, ¿te refieres a Tasca? Asintió con la cabeza. Sí, puede estar ocupada en el hotel. Puedes dejarme el papeleo y se lo daré a Noah cuando venga mañana. Meredith sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Tasca. La llamó Tasca y dijo, en el hotel. No, gracias. Consiguió por algún milagro mantener la voz firme. Los documentos son confidenciales. Tengo que entregarlos en persona. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Noah ahora? Benjamin se encogió de hombros. No tengo ni idea. En casa, quizá, o en casa de sus padres. Creo que esta semana tienen una especie de cena familiar. Los padres de Noah.
Meredith intentó que la pregunta sonara lo más casual posible. Sí, Vivian y Montgomery. Viven en ese barrio elegante junto al lago. Ya sabes, ¿dónde están las mansiones con los guardias de seguridad? Meredith asintió, aunque no tenía ni idea de qué barrio estaba hablando. Por supuesto, gracias por su ayuda. Ya se estaba dando la vuelta para marcharse cuando Benjamin añadió: Saluda a Tasca, una chica estupenda. Estuve en su boda, modesta pero de buen gusto. Noah es un hombre afortunado. Meredith sonrió por el esfuerzo y salió antes de que su cara delatara su conmoción. Llegó al coche, se desplomó literalmente en el asiento y pasó unos minutos respirando, intentando comprender lo que había oído. Tasca, la mujer de Noah, la boda, el hotel. Como sumida en la niebla, sacó el móvil y abrió el buscador. Tasca Hotel Modesto. Los primeros resultados no arrojaron nada, pero entonces refinó la consulta. Tasca Hotel Modesto Recepcionista. Bingo. El cuarto enlace llevaba a una página del Lakeview Plaza, el hotel más lujoso de la ciudad. En la sección de gerencia había una foto. Tasca Brody, administradora de atención al cliente VIP. Meredith amplió la imagen. Pelo rojo, maquillaje impecable, sonrisa segura. La misma mujer de las fotos del teléfono de Noah. Esa noche, cuando llegó a casa, Meredith intentó actuar con normalidad. Noah también estaba en casa, preparando la cena, cosa que rara vez ocurría. Pensé en darte una sorpresa, sonrió él cuando ella entró en la cocina. Siempre decías que debería ayudar más en casa. Meredith lo miró y no lo reconoció. El hombre con el que había vivido 8 años se había convertido de repente en un extraño. ¿Cómo podía estar aquí, sonriente, cocinándole la cena y, sin embargo, tener una segunda vida con otra mujer? Eres muy amable, dijo ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Voy a ducharme y a cambiarme. En la ducha se permitió unos instantes de lágrimas silenciosas. Luego se recompuso. Ya lloraría más tarde. Ahora necesitaba información. Durante la cena, Noah estuvo inusualmente hablador. Habló de trabajo, de planes para el fin de semana, incluso le preguntó por sus asuntos del hospital. Era como si estuviera tratando de hacer las paces, o siempre fue parte de su juego. ¿Cómo están tus padres?, preguntó Meredith de repente. Hace tiempo que no sé nada de ellos. Noah se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. Están igual. Papá está ocupado con las tiendas, mamá con sus obras de caridad. Nada nuevo. Quizá debería conocerlos de una vez. 8 años de matrimonio son suficientes para superar su conservadurismo, ¿no crees? Noah desvió la mirada, sorbiendo vino de su copa. Ahora están muy ocupados. Hagámoslo en otro momento, en otra ocasión, siempre en otra ocasión. Al día siguiente, Meredith se tomó el día libre. No tenía sentido arriesgar la vida de los pacientes cuando su propia vida se estaba desmoronando. Esperó a que Noah se fuera a trabajar y se sentó frente al portátil. Vivian Ferryman Modesto. Fue su primera consulta. Los resultados no tardaron en aparecer. Vivian Ferryman, presidenta de la Fundación Benéfica Nuevos Horizontes y esposa de Montgomery Ferryman, propietario de la cadena Ferry Auto. Unos cuantos artículos en el periódico local sobre actos benéficos, un par de entrevistas para revistas de negocios. Meredith hojeó las imágenes. La misma mujer elegante y canosa de las fotos del teléfono de Noah. Así que realmente era su madre. Y a juzgar por los artículos, Benjamin no se equivocaba. La familia Ferryman vivía en el lujoso barrio de Ravenwood, a orillas del lago Lakeview. Meredith cerró el portátil y miró el reloj. Eran casi las 11 de la mañana. Tenía hasta que Noah volviera del trabajo esta noche. Se cambió rápidamente, tratando de elegir algo discreto, y salió en dirección a Ravenwood. El guardia de la entrada del barrio ni siquiera la detuvo, solo la saludó con la mano al ver un coche decente. Meredith condujo despacio por las calles,
mirando las mansiones que había tras los cuidados setos. No tenía ni idea de cuál pertenecía a los Ferryman y empezaba a perder la esperanza cuando vio un buzón con el nombre Ferryman en la entrada de una gran casa de estilo colonial. Pasó sin detenerse y aparcó al final de la calle, donde se veía toda la casa. ¿Y ahora qué? ¿Sentarme aquí y mirar? Podría venir después una entrevista con la policía por comportamiento sospechoso. Meredith se mordió el labio, pensativa. Entonces cayó en la cuenta. La base de datos de pacientes del hospital. Si alguien de la familia Ferryman había contactado alguna vez con el hospital, ella podría encontrar su información de contacto. La idea era éticamente cuestionable, como mínimo. Utilizar su cargo oficial para acceder a información personal sin necesidad médica podía costarle la carrera. Pero, ¿qué podía perder si su matrimonio ya estaba roto? Meredith volvió a casa y se conectó al sistema del hospital desde su portátil. Una búsqueda del apellido Ferryman dio resultados. Tanto Vivian como Montgomery tenían revisiones anuales en su hospital. Anotó rápidamente la dirección y el número de teléfono, sintiendo un remordimiento de conciencia, pero apartándolo a un lado. Meredith pasó los 3 días siguientes vigilando la casa de los Ferryman, sacando tiempo entre los turnos en el hospital. Aparcaba el coche en distintas calles. A veces se iba durante 1 o 2 horas para no levantar sospechas, pero siempre volvía. Su paciencia se vio recompensada al tercer día. El BMW plateado de Noah se detuvo a las puertas de la mansión Ferryman sobre las 6 de la tarde. Meredith se puso tensa y miró por los cristales tintados. Cuando se abrió la puerta del conductor, reconoció la silueta de su marido. Rodeó el coche y abrió la puerta del acompañante. Salió una mujer vestida con un elegante traje beige. Incluso desde la distancia, Meredith reconoció el pelo rojo de Tasca Brody. Noah rodeó la cintura de la mujer con el brazo y juntos se dirigieron a la puerta principal. Vivian Ferryman los recibió en el umbral, abriéndoles los brazos. Meredith vio cómo su suegra, a la que nunca había conocido, abrazaba a otra mujer mientras un hombre, debía de ser Montgomery, estrechaba la mano de Noah y le palmeaba el hombro con orgullo paternal. La estampa familiar perfecta, solo que ella, Meredith, la verdadera esposa de Noah, la miraba desde un coche aparcado a 100 metros. Meredith no recordaba cómo había llegado a casa. Se movía como en la niebla, conduciendo con el piloto automático. Cuando por fin cerró la puerta, le fallaron las rodillas y cayó al suelo en el pasillo. No había sido un error. No había sido un malentendido. Su marido había traído a otra mujer a casa de sus padres. La había presentado a su familia. Noah, que se había pasado 8 años diciendo que sus padres estaban demasiado ocupados para conocerla, les había traído a Tasca Brody, haciéndola pasar por su esposa. La realidad de esta traición era demasiado enorme para darse cuenta de inmediato. Meredith se sentó en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas, incapaz de llorar. En su interior solo había vacío. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Noah. Hola, cariño. Su voz sonaba tranquila, incluso alegre. Hoy voy a llegar tarde. Una reparación importante. No me esperes para cenar. Claro, escuchó su voz, sorprendida por lo firme que sonaba. Buena suerte con el pedido. Meredith apagó el teléfono y se levantó lentamente. Era hora de actuar. Era hora de averiguar quién era Tasca Brody y cuál era su conexión con Noah. Abrió de nuevo el portátil y comenzó una búsqueda más exhaustiva. Redes sociales, páginas web profesionales, noticias locales, cualquier cosa que pudiera proporcionar información sobre la mujer pelirroja. Tasca Brody, 29 años, se graduó en la Escuela de Hostelería de San Francisco. Trabajó en varios hoteles de prestigio antes de conseguir un puesto en el Lakeview Plaza de Modesto hace 2 años. A juzgar por sus perfiles en las redes sociales, llevaba una vida social activa.
actos benéficos para recaudar fondos, inauguraciones de ferias y reuniones de negocios. En muchas fotos del último año y medio, Noah estaba a su lado. Actos oficiales, vacaciones en Hawái, incluso una cena familiar de Acción de Gracias con los padres de Noah. Tasca no ocultaba su relación, aunque nunca se refirió explícitamente a Noah como su marido en ningún sitio. Meredith abrió el perfil de Noah y se dio cuenta de que tenía una segunda cuenta, una que nunca había visto. Y allí estaba Noah Brody, no Ferryman. ¿Tomó el apellido de su amante? ¿O Meredith se quedó helada ante aquel pensamiento repentino? ¿Y si Tasca no era la amante? ¿Y si era ella, Meredith, la otra mujer? No, eso era imposible. Ella tenía un certificado de matrimonio. Ella y Noah han estado casados durante 8 años. Él no podía casarse con Tasca sin divorciarse de ella. Pero, ¿podía fingir estar casado con Tasca sin ser realmente su marido? ¿Podría llevar una doble vida tan hábilmente que nadie sospechara el engaño? Lo siguiente que descubrió Meredith le hizo dar un vuelco al corazón. Un pequeño anuncio en la sección de sociedad del periódico local fechado el año pasado. La administradora de Lakeview Plaza, Tasca Brody, anuncia su compromiso con Noah Ferryman, hijo del prominente empresario Montgomery Ferryman. La boda está prevista para la primavera. Primavera. Se suponía que se casarían en primavera. Pero la primavera pasada, Noah le dijo a Meredith que se iba a una conferencia de mecánica automotriz en Las Vegas por una semana. Meredith siguió buscando hasta que encontró lo que buscaba. Otra nota, de marzo de este año. Tasca Brody y Noah Ferryman se casaron el pasado fin de semana en un círculo muy unido de familiares y amigos. La pareja intercambió votos en la capilla del Lakeview Plaza, seguida de una recepción en el ático del hotel. En marzo, Noah le dijo que viajaba para asistir al funeral de un pariente lejano en Oregón. Estuvo fuera 3 días, tiempo suficiente para Bauer con otra mujer. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía llevar una doble vida sin que lo descubrieran? Y lo más importante, ¿por qué? Meredith se recostó en su silla, sintiendo no solo dolor, sino rabia creciendo en su interior. Le había dado a este hombre 8 años de su vida. Le había apoyado cuando empezó el taller. Había estado a su lado cuando murió su abuela, el único familiar que le había presentado, y durante todo ese tiempo le había mentido, la había esquivado, había vivido una doble vida. Tecleó su siguiente consulta con los dedos temblorosos de rabia. Dirección de Tasca Brody Noah Ferryman. Quizá había tenido suerte. O tal vez Tasca Brody era el tipo de persona que dejaba deliberadamente visible su huella digital. En cualquier caso, Meredith había encontrado lo que buscaba, la dirección de un condominio en el exclusivo barrio de Modesto, cerca de Lakeview Plaza. Solo ahora, con todas estas pruebas, Meredith se permitió por fin comprender plenamente la situación. Su marido no solo la engañaba, llevaba una vida paralela con otra mujer, presentándola a su familia como su esposa. La casó en una ceremonia falsa, y todo el tiempo seguía volviendo a casa con Meredith como si nada hubiera pasado. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes, furiosas, bañando su cara como ácido. Meredith sollozó, dando rienda suelta al dolor que parecía desgarrarla por dentro. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no vio las señales? ¿O simplemente no estaban ahí? Tan buen actor era Noah. Cuando las lágrimas se secaron, la determinación ocupó su lugar. Meredith ya no era una víctima, ya no era invisible. Era una mujer que había sido traicionada de la forma más brutal, y ella iba a cambiar eso. Meredith se sentó frente a su portátil, recopilando toda la información sobre la doble vida de su marido hasta que sus ojos empezaron a resbalar por el cansancio y el desbordamiento de emociones. Se despertó en el sofá, cubierta de tela escocesa. Noah debía de haber vuelto y la había encontrado dormida.
Aquel pensamiento desató una nueva oleada de ira. ¿Cómo podía cubrirla tan cuidadosamente con un plaid, sabiendo que toda su existencia era una mentira? ¿Cuán desdoblada de personalidad hay que estar para vivir una vida así? Noah ya se había marchado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Llamada temprana para un cliente. No sé cuándo volveré. No me esperes levantada. Meredith arrugó la nota y la tiró a la papelera. Cliente. Por supuesto. Hoy tenía que ir a trabajar. Una parte de ella quería llamar y tomarse otro día libre, pero la otra, la parte racional y serena, se dio cuenta de que el hospital era el único lugar donde podía sentirse competente y necesaria en ese momento, donde su vida aún tenía sentido. Parece cansada, doctora Winslow, observó Jenny cuando Meredith apareció en la sala. ¿Va todo bien? No he dormido bien, respondió Meredith mientras se ponía la bata. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Puedo ayudar en algo? Meredith casi se echó a reír. ¿Ayudar? ¿Qué podría hacer incluso la colega más comprensiva cuando se entera de que tu marido te ha estado jodiendo durante 8 años y viviendo una doble vida con otra mujer durante los 2 últimos? Gracias, Jenny, pero es personal. Intentó suavizar su respuesta con una sonrisa. ¿Quién es nuestro primer paciente de hoy? El primer paciente era un hombre de unos 50 años con sospecha de infarto. Meredith le tomó automáticamente el pulso y la tensión, le hizo un electrocardiograma y le hizo pruebas. No es su corazón, doctor, dijo el paciente con seguridad mientras revisaba los resultados. Son los nervios. Hace 15 días que no duermo bien. Meredith levantó la vista del gráfico. Los resultados del electrocardiograma están dentro de los límites normales, pero aún así vamos a monitorizarla durante unas horas. ¿Qué pasó hace 15 días? El hombre, Harold Prentice, según los papeles, sonrió amargamente. Descubrí que mi esposa de 20 años se acostaba con mi mejor amigo. Un descubrimiento divertido, se lo aseguro. Meredith sintió que algo en su interior se contraía. Lo siento, señor Prentice. No lo siento, dijo bruscamente. Sabe, después del shock inicial me sentí aliviada. Había sentido que algo andaba mal durante años, pero tenía miedo de admitirlo, incluso a mí mismo. Y ahora por fin soy libre. De las mentiras, de las dudas. Duele mucho, pero es sincero. Meredith asintió en silencio sin confiar en su voz. Lo siento, la interrumpió Harold. No eres mi terapeuta, es que a veces es más fácil hablar con un desconocido. No pasa nada. Meredith se tragó el nudo que tenía en la garganta. A veces es realmente más fácil. Trabajó con redoblada intensidad durante todo el día, sumergiéndose en cada caso con una concentración casi desesperada. Mientras era la doctora Winslow, mientras salvaba vidas y curaba enfermedades, podía no ser Meredith, una esposa abnegada cuya vida había resultado ser una farsa. Durante un breve descanso, consultó las redes sociales. La página de Vivian Ferryman estaba abierta, otro privilegio para quienes se consideran por encima de la sociedad y creen que sus vidas deben estar a la vista del público. Y allí, en el último post, encontró lo que buscaba. Preparándome para una noche especial. 30 años de matrimonio con mi querido Montgomery. Cena familiar en Crystal Garden este viernes. No puedo esperar a que se reúna toda la familia. Viernes, 3 días después. Meredith sintió que se le aceleraba el pulso. Crystal Garden era uno de los restaurantes más lujosos de Modesto, a donde Noah nunca la había llevado, alegando que era tirar el dinero. Encontró la respuesta de Tasca en los comentarios del post. ¡Qué ganas! Noah y yo tendremos un regalo especial para ti. Y la respuesta de Vivian. No puedo esperar, cariño, siempre sabes cómo hacer que el día sea especial. Su correspondencia resumaba tal calidez doméstica que Meredith sintió náuseas. 8 años de matrimonio y una suegra que nunca había conocido trata a otra mujer como si fuera su propia hija. Cuando terminó su descanso,
Meredith ya sabía lo que iba a hacer. Ella vendrá a esta cena. Ella expondrá las mentiras de Noah delante de toda su familia, pero no lo haría en un arrebato de emoción, sino a sangre fría, con pruebas contundentes. Su profesión le ha enseñado a ser metódica, incluso en situaciones de estrés. Cuando llega un trauma, no hay tiempo para el pánico. Hay un protocolo, hay una secuencia de acciones, hay un objetivo. Y eso era exactamente lo que Meredith necesitaba en ese momento. Cuando volvió a casa, encontró a Noah ausente de nuevo. La nota en el refrigerador decía: durmiendo en casa de un amigo, proyecto complicado, no llames, llegaré tarde. Meredith ni siquiera sintió decepción, solo una irritación ahogada por el primitivismo de sus mentiras. Proyecto complicado. Sabía lo suficiente sobre reparaciones de coches como para saber que ninguna reparación requería pasar la noche en casa de un vicio. Se dirigió a su dormitorio, la habitación que habían compartido durante 8 años, y empezó a buscar metódicamente entre las cosas de Noah. En el cajón de los calcetines encontró una caja de gemelos que nunca había visto. En el bolsillo de su chaqueta de vestir, una tarjeta de visita del hotel Lakeview Plaza con una nota manuscrita en el reverso. Te quiero, T. Meredith casi podía oír a Tasca decírselo a Noah con su voz de recepcionista de hotel. Casi le vio devolverle la sonrisa, esa sonrisa especial que una vez había guardado solo para ella. Siguió buscando de cajón en cajón, de estantería en estantería. En una vieja caja de papeles guardada en el estante superior de un armario, encontró lo que buscaba: su certificado de matrimonio, fechado 8 años antes. Un documento oficial con un sello que confirmaba que Noah Ferryman y Meredith Winslow estaban legalmente unidos en matrimonio. Las búsquedas posteriores arrojaron algunos hallazgos más: declaraciones de la renta conjuntas, pólizas de seguro en las que Meredith figuraba como cónyuge, fotos de su boda, una modesta ceremonia a la que asistieron unos pocos amigos y la abuela de Noah. Dobló todos los documentos en una carpeta y la guardó en su bolsa de trabajo. Luego se sentó frente al portátil y empezó a trazar un plan de acción. Lo primero era confirmar su corazonada. Noah nunca se había casado oficialmente con Tasca. Fue una ceremonia falsa, una representación teatral para amigos y familiares. Meredith llamó a la oficina de registro civil del condado, haciéndose pasar por empleada de una compañía de seguros, y buscó un certificado de matrimonio a nombre de Noah Ferryman y Tasca Brody. Como esperaba, no existía tal documento, así que, legalmente, Meredith seguía siendo la única esposa legal de Noah. Era extrañamente reconfortante saber que, a pesar de todas sus mentiras, no había llegado al extremo de cometer el delito penal de formalizar la bigamia. El siguiente paso era hacer una reserva en Crystal Garden para el viernes por la noche. Meredith llamó al restaurante, esperando poder conseguir una mesa cerca de la familia Ferryman. «Lo siento, pero estamos completos para el viernes», le informó la educada voz de la recepcionista. «Lo comprendo», intentó Meredith con voz suave y persuasiva. «Pero soy médico, y esta es mi única noche libre este mes. Estoy dispuesta a pagar más por cualquier mesa disponible, incluso por la más pequeña». La mención de la profesión funcionó. Tras una breve pausa, la recepcionista respondió: «Tenemos una mesa pequeña junto a la barra. No es el mejor sitio, pero es todo lo que podemos ofrecer». «La tomaré», dijo Meredith rápidamente. Ahora tenía que pensar en su aspecto. Abrió el armario y echó un vistazo a su ropa. La mayoría eran prendas prácticas, cómodas para el trabajo en el hospital. Pero en el rincón más alejado colgaba un vestido negro, comprado para raras ocasiones formales. Sencillo y elegante, realzaba su esbelta figura y le daba seguridad. Meredith cogió el vestido del perchero y lo examinó con ojo crítico. Sí, le quedaría bien. No iba a intentar superar a Tasca en opulencia, sería una batalla perdida. En lugar de eso, se basaría en la elegancia discreta y en los hechos.
Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Meredith trabajaba, volvía a casa, se cruzaba con Noah solo de pasada. Él seguía quedándose a dormir en casa de un amigo y solo volvía a casa para cambiarse de ropa. Intercambiaron algunas frases sin sentido y Meredith se preguntó cómo se las arreglaba para mantener la compostura exterior mientras la tormenta arreciaba en su interior. El jueves, al volver del turno de noche, oyó a Noah hablando por teléfono en el dormitorio. Se detuvo en silencio junto a la puerta, escuchando. Sí, cariño, ya está todo listo. Ya he confirmado la reserva, dijo con aquella voz especial que una vez había sido solo para ella. No sabes las ganas que tengo de que llegue esta noche. Por fin podremos anunciar la noticia. Hubo una pausa en la que Meredith casi pudo oír la voz de Tasca al otro lado de la línea. Sé que tus padres estarán encantados, continuó Noah. Llevan mucho tiempo esperando nietos. ¿Nietos? Meredith sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. ¿Tasca estaba embarazada? ¿O estaban planeando un bebé? En 8 años de matrimonio, Noah siempre había insistido en que no estaban asco para tener hijos, que primero tenían que ponerse en pie, asegurarse un futuro. ¿Y ahora hablaba con entusiasmo de tener hijos con otra mujer? Meredith se apartó silenciosamente de la puerta y salió de la casa, sin querer que Noah supiera que había vuelto. Se metió en el coche y condujo hasta su destino, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. Se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco durante largo rato, mirando a los niños que jugaban. ¿Noah siempre había planeado esta doble vida? ¿O había surgido espontáneamente cuando conoció a Tasca? ¿Qué le llevó a continuar su matrimonio con Meredith cuando es tan evidente que está enamorado de otra mujer? Y la pregunta más angustiosa de todas, ¿cómo pudo pasarlo por alto durante tanto tiempo? Al volver a casa unas horas más tarde, Meredith descubrió que Noah ya se había marchado. Había una nota en la mesa de la cocina. Llegaré tarde. Negocios en el taller. Mañana hay una reunión importante con un cliente. Yo también estaré ocupada. No me esperes despierta. Reunión importante con un cliente. El aniversario de boda de sus padres. La cena en la que iba a anunciar que planeaba tener un hijo con su falsa esposa. Meredith arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego sacó una carpeta de papeles y los extendió sobre la mesa. Certificado de matrimonio. Declaración de la renta conjunta. Pólizas de seguros. Fotografías. Pruebas de los 8 años de vida que Noah había intentado borrar. El viernes por la mañana, preparándose para el turno de tarde, Meredith se sintió extrañamente tranquila. Era como si todas las emociones, el shock, la rabia, la negación, se hubieran apagado. En el hospital la esperaba una sorpresa. Harold Prentice, un paciente con un infarto por infidelidad, había vuelto para un examen de seguimiento. Doctora Winslow, le sonrió al entrar en la sala de exploración. Me alegro de volver a verla. Me alegro de volver a verla. ¿Cómo se encuentra, señor Prentice? Preguntó Meredith, comprobando su tensión arterial. Mucho mejor. Sabe, me he replanteado muchas cosas desde que hablamos. He decidido no insistir en la traición, sino seguir adelante. Eso es un enfoque muy maduro, dijo Meredith, sorprendida por su calma. Harold soltó una risita. A mi edad, es hora de ser maduro. Me he dado cuenta de una cosa. Mi mujer y mi ex compañero no merecen que arruine mi salud por ellos. Ellos eligieron su camino, yo elegiré el mío. ¿Y sabéis qué? Me siento más libre que en los últimos 10 años. Meredith lo miró pensativa. ¿No has intentado, no sé, vengarte de ellos, hacer un escándalo? ¿Por qué? Harold se encogió de hombros. ¿Para darles la oportunidad de retratarme como un loco celoso? No, doctor. La venganza más dulce es una vida feliz sin ellos. Pedí el divorcio, dividí los bienes sin escándalos y empecé una nueva etapa. ¿Y sabe qué? Tengo 52 años
y por primera vez en mucho tiempo. Vivo. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de Meredith. Una vida feliz como la mejor venganza. Un nuevo capítulo. La libertad. Pero primero tenía que cerrar el viejo capítulo, y hacerlo de forma que Noah, Tasca y la familia Ferryman nunca olvidaran aquella noche. Después de su turno, Meredith condujo hasta su casa para prepararse para la noche. Se duchó, se secó el pelo y se maquilló ligeramente. Llevaba un vestido negro y unas sencillas joyas plateadas. Miró su reflejo en el espejo y no vio a una esposa desconsolada, sino a una mujer fuerte dispuesta a valerse por sí misma. Guardó el expediente en un elegante bolso de mano, comprobó sus reservas en el restaurante y llamó a un taxi. De camino al Crystal Garden, ensayó mentalmente lo que iba a decir, sin histerias ni lágrimas. Solo los hechos, solo la verdad. El restaurante Crystal Garden hacía honor a su nombre. Arañas de cristal, paneles de espejos, manteles y cubiertos blancos como la nieve. El maître acompañó a Meredith a una mesa reservada en la barra, desde donde tenía una buena vista de toda la sala. Pidió una copa de vino y esperó, observando la entrada. A las 8 de la tarde aparecieron, una pareja mayor y elegante que ella reconoció como los padres de Noah. Le seguían varias personas, al parecer amigos íntimos de la familia. El maître los condujo a una gran mesa en el centro de la sala. 10 minutos después aparecieron Noah y Tasca. Él llevaba un traje azul oscuro que Meredith no había visto nunca. Ella, con un vestido esmeralda que resaltaba su pelo rojo. Iban cogidos de la mano, sonrientes, desprendiendo ese brillo especial de una pareja enamorada que Meredith no había visto en Noah desde hacía años. Al verlos acercarse a la mesa, Noah besando a su madre en la mejilla, estrechando la mano de su padre, Tasca abrazando a Vivian como si fuera su propia madre, Meredith sintió que su determinación se fortalecía. Era su vida, su marido, su verdad, y no dejaría que se la robaran. Meredith bebió un sorbo de vino y sintió que la venganza la invadía. Esperaría hasta que ordenaran, hasta que empezaran a relajarse con las Eshio, y entonces haría su jugada. Observó a Noah, su rostro sonriente, la forma en que se inclinaba hacia Tasca, susurrándole algo al oído, y se dio cuenta de que aquel hombre era un extraño para ella. Quizás siempre lo había sido, y esta noche por fin se libraría de él. Las arañas de cristal del jardín de cristal proyectaban una suave luz, creando una atmósfera de exquisita celebración. Meredith observaba cómo la familia Ferryman y sus invitados pedían platos exquisitos y vinos caros. Reían, brindaban, intercambiaban anécdotas. La imagen perfecta de la familia perfecta. Tasca se sentó junto a Noah, apoyando la mano en su hombro, con una intimidad tan natural como si llevaran casados no 2 meses, sino toda una vida. Meredith bebió otro sorbo de vino, sintiendo cómo se extendía el calor en su estómago, dándole confianza. No tenía prisa, tenía que elegir el momento perfecto. Llegó cuando Montgomery Ferryman se levantó con una copa de champán. Alto, esbelto, con porte militar y la mirada segura de un hombre de negocios de éxito, captó la atención de todos los comensales. Quiero dar las gracias a todos los que han compartido con nosotros esta velada tan especial, comenzó, mirando a su esposa con una ternura que parecía desentonar con su aspecto austero. Hace 30 años me casé con la mujer más increíble que he conocido. Vivian, me diste no solo la felicidad, sino un hijo del que me siento orgulloso cada día. Se volvió hacia Noah, y Meredith vio que su marido se enderezaba, como si bajo la mirada de su padre hubiera vuelto a ser un niño pequeño, ansioso de aprobación. Noah, sigues deleitándonos con tus éxitos, continuó Montgomery, y sobre todo por haber encontrado una compañera tan hermosa. Señaló con la cabeza a Tasca, que sonreía modestamente, con los ojos bajos como la nuera perfecta de una novela del siglo XIX. Brindo por 30 años de felicidad
y por una nueva generación de la familia Ferryman, terminó Montgomery alzando su copa. Todos los presentes se hicieron eco del brindis y Meredith vio que Noah y Tasca intercambiaban miradas extrañas. Se dio cuenta. Estaban a punto de anunciar un embarazo o planes para tener un bebé. Meredith dejó la copa sobre la mesa, cogió su bolso y se dirigió a su mesa. Caminaba despacio, serena, con la espalda recta y la cabeza erguida, como cuando recorría los pasillos del hospital para ver a los pacientes en estado crítico. «Buenas noches», dijo, deteniéndose ante el mostrador. Noah giró bruscamente la cabeza al oír su voz. Sus ojos se abrieron de golpe y su rostro palideció al instante. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. «Siento la intrusión», continuó Meredith en un tono tranquilo, casi clínico. «Pensé que un aniversario de boda sería una ocasión apropiada para conocer a la familia de mi marido». «¿Su marido?», preguntó Vivian Ferryman, mirando a Meredith y Noah con ojos perplejos. «Sí». Meredith abrió la cartera y sacó el certificado de matrimonio. «Noah Ferryman y yo llevamos 8 años casados. Aquí está el documento oficial». Puso el certificado sobre la mesa delante de Vivian. Se hizo el silencio en la mesa. «No lo entiendo», dijo Tasca con voz temblorosa. «Noah, ¿quién es esta mujer?» Noah recuperó por fin el habla. «Meredith, ¿qué estás haciendo?» Su voz era casi suplicante. «Este no es el lugar adecuado». «¿Cuál es el lugar adecuado para la verdad, Noah?», preguntó Meredith aún tranquila. «Llevo 8 años oyendo que tus padres están demasiado ocupados para conocerme. 8 años esperando a que dejaran de avergonzarse de mí. Y aquí estoy, conociendo por fin a la familia de mi marido, que, resulta, prefiere ver a otra mujer como esposa». «Noah, explícame esto ahora», exigió Montgomery, con el rostro ensombrecido por la ira. Noah parecía acorralado. Lanzó una rápida mirada a Tasca, que lo miraba con un creciente horror de comprensión. «Es complicado», empezó. «No es nada complicado», replicó Meredith. «Llevamos 8 años casados. Nunca me presentaste a tus padres porque te avergonzabas de mí, un médico de familia sencilla. En lugar de eso, les presentaste a Tasca como tu esposa, celebraste una boda falsa y ahora parece que planeas tener un hijo con ella. Es bastante sencillo». Tasca se levantó bruscamente, con su vestido esmeralda brillando a la luz de los candelabros. «¿Es verdad?». Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «¿Has estado casado con ella todo este tiempo?». Noah extendió las manos con impotencia. «Tasca, puedo explicarlo». «Entonces es verdad». Tasca negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Nuestra boda fue una farsa? ¿Fueron mentira los votos que hicisteis?». «No exactamente», intervino Vivian Ferryman con brusquedad. Estaba examinando el certificado de matrimonio con una expresión de ligero remilgo, como si tuviera algo desagradable entre las manos. «Noah, querido, creía que te habías divorciado de esa mujer». Meredith se volvió hacia su suegra, sorprendida. «¿Sabías lo mío?». Vivian la miró fríamente. Claro que lo sabía. Montgomery había hecho una minuciosa comprobación de antecedentes cuando Noah había anunciado su precipitado matrimonio. Meredith Winslow, hija de un mecánico de coches y una maestra de un barrio obrero de Fresno. Médica, sí, pero sin contactos ni posición social. Se volvió hacia su hijo. «Nos decepcionó mucho tu elección, Noah, pero siempre has sido testarudo. Decidimos darte tiempo para que te dieras cuenta de tu error». Meredith sintió que algo en su interior se quebraba. Ellos lo sabían. Todo este tiempo habían sabido que ella existía y simplemente la habían ignorado. «Y cuando Noah conoció a Tasca», continuó Vivian con una leve sonrisa, «supimos que por fin había encontrado a la compañera de vida adecuada, de buena familia, con la educación adecuada, con perspectivas. Pensamos que la cuestión de divorciarse era una mera formalidad».
¿Una formalidad?, preguntó Meredith con la voz temblorosa por primera vez desde que comenzó la conversación. ¿Estáis hablando de 8 años de mi vida como de una formalidad? Mamá, Noah parecía sorprendido. Nunca dije que fuera a divorciarme de Meredith. ¿Qué has dicho, Noah?, preguntó Tasca con la voz cargada de emoción contenida. ¿Qué me dijiste? ¿Que eras libre, que querías casarte conmigo, formar una familia, que todo este tiempo has estado viviendo una doble vida? Montgomery Ferryman tosió, llamando la atención. Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Miró a las mesas vecinas, donde los clientes ya observaban con interés el desarrollo del drama. No, dijo Meredith con firmeza. No voy a ir a ningún sitio contigo. He venido aquí para conocer por fin a la familia de mi marido y averiguar la verdad. Y lo he hecho. Se volvió hacia Tasca. Siento que te hayas visto arrastrada a esto. Parece que eres la única que no sabía toda la verdad. Tasca la miró con una expresión extraña, una mezcla de ira, vergüenza y simpatía. No tenía ni idea, dijo ella en voz baja. Dijo que nunca se había casado, que quería un nuevo comienzo. Dios, soy tan estúpida. Tasca, por favor. Noah intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó como si estuviera ardiendo. No me toques. Su voz era gélida. No sé quién eres, Noah Ferryman, o cualquiera que sea tu verdadero nombre. Vamos a calmarnos todos, intervino Vivian, con un tono tan uniforme como el que utilizaba para hablar con la prensa en los actos benéficos. Estoy segura de que podemos resolver esta situación como personas civilizadas. Al fin y al cabo, el matrimonio no es más que un documento legal. Lo que cuenta son los sentimientos reales. Meredith la miró asombrada. ¿De verdad piensas eso? ¿Que 8 años de vida pueden tirarse a la basura porque tu hijo se enamoró de una mujer con los antecedentes aún me hizo? No seas tan dramática, querida, dijo Vivian con una mueca de dolor. Noah nunca fue el adecuado para ti. Creció en ciertos círculos con ciertas expectativas. Tú puedes ser una buena doctora, pero la esposa del hijo de Montgomery Ferryman tiene que ser algo más que una profesional. Tiene que formar parte de nuestro mundo. «Mamá», exclamó Noah, con la cara enrojecida por la vergüenza. «Basta». «¿Qué te pasa, hijo?» Vivian lo miró con auténtico desconcierto. «Solo digo la verdad. Siempre has sido tímido con ella. Siempre has evitado llevarla a los acontecimientos familiares. Creía que tú mismo te habías dado cuenta». Noah parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Desvió la mirada impotente de su madre a Meredith y luego a Tasca. No me avergonzaba de Meredith. Su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. «Es que... ¿Tú solo qué, Noah?», preguntó Meredith, y por primera vez había amargura en su voz. «¿Simplemente me mantuviste alejada de tu vida real? ¿Me has mentido durante 8 años? ¿Fingiste que me querías mientras buscabas a alguien más adecuado?» «Yo te quería», soltó Noah. «Te quería de verdad. Es que... las cosas cambiaron». «¿Cuándo?», preguntó Meredith exigente. «¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo decidiste que yo no era lo bastante buena para ti?» Noah bajó los ojos, incapaz de encontrar su mirada. «No es tan sencillo». «No, Noah, es muy sencillo», intervino Montgomery con voz cansada. «Querías comerte el pescado y no atragantarte con la espina. Vivir con un médico que te proporcionara unos ingresos estables mientras hacías crecer el negocio y al mismo tiempo entablar una relación con una mujer que cumpliera nuestras expectativas. No querías elegir y a eso se reducía todo». Tasca emitió un sonido como un sollozo. «Entonces es verdad», susurró. «Todo este tiempo has estado volviendo con ella, viviendo con ella, durmiendo con ella, y luego viniste a mí con historias sobre nuestro futuro, sobre los hijos que tendríamos». «Tasca, por favor». Noah intentó cogerle la mano, pero ella volvió a apartarse. «No te atrevas a tocarme». Su voz temblaba de rabia. Eres un monstruo, Noah.
Creía que había encontrado al hombre perfecto, y resulta que salía con un mentiroso casado que me utilizaba para impresionar a sus padres. Se volvió hacia Meredith, y había auténtico remordimiento en sus ojos. No lo sabía, te lo juro. Si lo hubiera sospechado por un segundo... Te creo, replicó Meredith en voz baja. Tú también eres una víctima en esta situación. Vivian Ferryman resopló. Víctimas, engañadores, qué melodrama. Se volvió hacia su hijo. Noah, deberías haber resuelto este problema hace mucho tiempo. Te dije que te divorciaras de ella, le ofrecieras un buen acuerdo y acabaras de una vez. Pero siempre pospones las conversaciones desagradables. ¿Acuerdo? Meredith no podía creer lo que oía. ¿Crees que mi vida, 8 años de matrimonio, pueden medirse en dinero? Todo puede medirse en dinero, querida, sonrió Vivian con indulgencia. Es solo una cuestión de cantidad. Dime francamente, ¿no te conformarías con, digamos, una suma redonda con 6 ceros por un divorcio tranquilo y sin escándalos? Meredith miró a aquella mujer, elegante, segura de sí misma, y no podía creer que una madre así hubiera criado a un hijo así. O tal vez era el tipo de madre que debería haber criado a Noah, un hombre que había aprendido a vivir una mentira tan cómodamente que había creado toda una realidad paralela. ¿Sabéis cuál es la parte más triste?, dijo Meredith, dirigiéndose a todos los presentes en la mesa. No es que Noah me engañara, no es que mintiera, es que fue tan cobarde que no pudo decirme la verdad. Si querías el divorcio, Noah, si estabas enamorado de otra mujer, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que montar todo este espectáculo? Noah finalmente la miró, y había algo parecido al remordimiento en sus ojos. No quería hacerte daño, susurró. Meredith rió con amargura. ¿Cómo ha funcionado? Montgomery Ferryman tosió. Con el debido respeto, Dr. Winslow ya ha hecho su declaración. Ahora quizás deberíamos discutir los siguientes pasos en un entorno más privado. Mi abogado puede... Su abogado, le interrumpió Meredith, puede ponerse en contacto con el mío. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para averiguar la verdad. Y he descubierto la verdad. Se volvió hacia Tasca, que estaba sentada agarrando la servilleta con las manos tan blancas que se le pusieron blancos los nudillos. Siento mucho que te hayas visto arrastrada a esta situación. Te mereces algo mejor. Tasca levantó los ojos húmedos de lágrimas hacia ella. Gracias, susurró. Ya no sé qué decir. No tienes que decir nada, contestó Meredith. Que sepas que no ha sido culpa tuya. Se volvió hacia Noah, que parecía completamente aplastado, como si el castillo de naipes de sus mentiras, cuidadosamente construidas, se hubiera derrumbado, sepultándolo bajo los escombros. Pediré el divorcio, dijo con calma. No te preocupes, no reclamaré nada que no sea legalmente mío. Tu madre no tiene que preocuparse por su preciado dinero. Vivian apretó los labios, pero no dijo nada. Meredith, por favor, empezó Noah, pero ella lo detuvo con un gesto. No es necesario, Noah. Solo no lo hagas. Miró alrededor de la mesa, los rostros sorprendidos de los invitados, la expresión gélida de Vivian, la confusión de Montgomery, las lágrimas de Tusky, la desesperación de Noah, y se sintió extrañamente aliviada. Era como si el gran peso que había estado soportando durante años hubiera desaparecido de repente. Encantada de conoceros, familia Ferryman, dijo con una leve sonrisa. Lástima que hayan tenido que pasar 8 años. Con estas palabras, Meredith se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Podía sentir los ojos de los comensales sobre ella, oír los susurros apagados, pero no le importó. Caminaba con la espalda recta y la cabeza erguida, como un hombre que acabara de quitarse los grilletes. Tasca la alcanzó a la salida. Tenía la cara pálida. «Espera», dijo, jadeando ligeramente. Quiero disculparme. De verdad que no sabía... Te creo», repitió Meredith. «No tienes que disculparte por sus mentiras. Aún así,
Tasca sacudió la cabeza. Me siento como una tonta, tanto hablar de que sus padres estarán encantados con nuestros hijos, de que construiremos una casa, y todo este tiempo tú eras su verdadera esposa. Meredith vio el dolor genuino en los ojos de esta mujer y no pudo evitar sentirse solidaria. Ambas estaban siendo manipuladas por el mismo hombre. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Tasca sonrió amargamente. Salir de aquí, para empezar, recoger su piso, y luego, no sé, empezar de nuevo, supongo. Es un buen plan, asintió Meredith. Permanecieron en silencio unos segundos, dos mujeres unidas por el dolor de la traición. Que tengas suerte, dijo por fin Meredith. A ti también, respondió Tasca. Tú eres una mujer fuerte. Yo no habría sido capaz de hablarles con tanta calma después de lo que habían hecho. Meredith sonrió débilmente. Años trabajando en urgencias. Aprendes a mantener la calma en cualquier situación. Tasca asintió y, tras un segundo de vacilación, le tendió la mano. Adiós, doctora Winslow. Meredith le estrechó la mano. Adiós, señorita Brodie. Salió del restaurante al cálido aire del atardecer e inhaló profundamente. Una extraña sensación de libertad la invadió. 8 años de mentiras, 8 años de vivir con un hombre que se avergonzaba de ella lo suficiente como para crear una vida falsa con otra mujer, todo eso había quedado atrás. Meredith sabía que le aguardaban tiempos difíciles. Los trámites del divorcio, la reevaluación de toda su vida, la curación de la traición. Pero ahora, en ese momento, solo sentía alivio. Por fin había salido a la luz la verdad y ya no era invisible. Estaba a punto de llamar a un taxi cuando Noah salió del restaurante. Parecía desolado, su habitual confianza había desaparecido sin dejar rastro. Meredith, dijo en voz baja. Por favor, deja que te lo explique. Se volvió hacia él, más cansada que enfadada. ¿Qué puedes explicar, Noah? ¿Que me has mentido durante años? ¿Que me utilizaste mientras buscabas a alguien más adecuado? ¿Que tus padres siempre supieron de mí, pero no me consideraron lo bastante bueno para su precioso hijo? No es tan sencillo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver la expresión de su rostro. Te quería de verdad, Meredith, al principio de nuestro matrimonio. Pero luego, mis padres siguieron presionando. Decían que había cometido un error, que no eras la adecuada para nuestra familia. Intenté protegerte, de verdad, pero con el tiempo, decidiste que tenían razón. Meredith terminó por él. ¿Que no era lo bastante buena para la gran familia Ferryman? Noah bajó los ojos. Estoy confundido, Meredith. Cuando conocí a Tasca, ella era del mismo mundo que mi familia. Ella era fácil. Ella entendía las reglas del juego. Y entonces las cosas fueron demasiado lejos y no sabía cómo salir. Podrías haberme dicho la verdad, dijo Meredith en voz baja. Podríamos habernos divorciado. Te habría dejado marchar si hubieras sido sincera conmigo. Lo sé. La miró con los ojos llenos de remordimiento. Fui una cobarde y egoísta. No quería perderte a ti ni la oportunidad de ganarme por fin la aprobación de mis padres. Meredith lo miró, al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo, y solo sintió vacío. Espero que haya merecido la pena, Noah, dijo finalmente, porque ahora nos has perdido a los dos. Él se sacudió como si recibiera un golpe. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Meredith. Seguir adelante, sin ti. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Dejó atrás un restaurante lleno de comensales conmocionados, Vivian con su desdén por su nuera, Despoche, Tasca con sus sueños rotos y Noah, cuyas mentiras cuidadosamente construidas se habían desmoronado en una sola noche. Meredith caminaba por la noche de Modesto, sintiéndose extrañamente ligera. 8 años de su vida parecían haberse construido sobre arena, pero ahora sabía la verdad, y la verdad
por amarga que fuera, era liberadora. Esa noche volvió a casa y se dio cuenta de que no podía entrar en el dormitorio que había compartido con Noah durante 8 años. En lugar de eso, se tumbó en el sofá del salón, mirando al techo e intentando comprender cómo su vida había dado un vuelco de la noche a la mañana. Noah no apareció durante 3 días. Luego había venido a recoger algunas cosas mientras Meredith estaba en el trabajo, dejando una nota de disculpa que sonaba hueca y falsa. Siento mucho cómo han salido las cosas. Nunca quise hacerte daño. Espero que algún día puedas perdonarme. Meredith arrugó la nota y la tiró a la basura. El perdón era lo último en lo que pensaba ahora. En el trabajo la noticia se difundió con sorprendente rapidez. Modesto no era una ciudad tan grande, y el escándalo del Crystal Garden en el que estaba implicada la familia Ferryman no podía pasar desapercibido. Para su sorpresa, sus compañeros del hospital se habían mostrado sorprendentemente comprensivos y solidarios. Doctora Winslow, la sorprendió Jenny en el pasillo al tercer día del incidente. Solo quería decirle que todos estamos de su lado. Lo que hizo su marido es imperdonable. Meredith se sintió conmovida pero avergonzada por tanta franqueza. Gracias, Jenny, pero prefiero no hablar de esto en el trabajo. Por supuesto, asintió comprensiva la enfermera. Que sepas que tienes apoyo, y si necesitas algo, no tienes más que decirlo. Ese apoyo resultó especialmente valioso cuando comenzaron los primeros intentos de la familia Ferryman por empañar su reputación. Al principio solo eran rumores, susurros de que la doctora Winslow era Ita, que había tenido problemas con las drogas en la universidad, que siempre había estado obsesionada con el estatus de la familia Ferryman. El asunto tomó entonces un cariz más serio. El jefe médico llamó a Meredith a su despacho una semana después del incidente. «Doctor Winslow», comenzó, claramente incómodo, «he recibido una queja de un paciente. Afirma que usted violó la confidencialidad al utilizar la base de datos del hospital para obtener información personal». Meredith se quedó helada. Efectivamente, había utilizado la base de datos para encontrar la dirección de su suegra. Pero, ¿cómo lo sabían? ¿Por casualidad la paciente era Vivian Ferryman?, preguntó, intentando mantener la calma. El médico jefe suspiró. Ya sabe que no puedo revelar el nombre de la denunciante, pero dadas las circunstancias, Meredith, ¿qué está pasando? Sé que eres una profesional consumada. Esto no parece propio de ti. Meredith pensó por un momento. Podía mentir, decir que nunca había hecho aquello de lo que se la acusaba. Pero estaba cansada de mentir. Busqué la dirección de Vivian Ferryman en la base de datos, admitió. Era la única forma de averiguar dónde vivían los padres de mi marido después de 8 años de matrimonio, durante los cuales él no dejaba de aplazar nuestro encuentro. Soy consciente de que he infringido las normas y estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad. El médico jefe la miró durante un largo instante y volvió a suspirar. Oficialmente, tengo que abrir una investigación disciplinaria, pero extraoficialmente, me he enterado de tu situación, Meredith. Y, francamente, si mi cónyuge hiciera lo mismo que el tuyo, probablemente haría algo mucho peor que buscar la dirección de alguien en una base de datos. Meredith sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Gracias por comprenderme. No me des las gracias antes de tiempo, advirtió. La familia Ferryman es muy influyente en la ciudad, y parece que van en serio. He oído que Montgomery ya se ha puesto en contacto con la junta directiva del hospital. ¿Quieren que me despidan? Meredith no podía creer que el acoso hubiera llegado tan lejos. ¿Quieren que...? ¡Pi! Extendió las manos el médico jefe. Pero no te preocupes. El Consejo de Administración no va a despedir a uno de los mejores médicos de urgencias por una venganza personal, sobre todo porque los pacientes te adoran y el personal te respeta. Solo prepárate para que la presión aumente. Y así fue.
Durante las 2 semanas siguientes, Meredith se encontró con negativas de servicio en algunas de las tiendas propiedad de los socios comerciales de los Ferryman, miradas desagradables en restaurantes donde antes la habían recibido amablemente e incluso llamadas telefónicas anónimas amenazadoras. Pero a cada acto de hostilidad siguió uno de apoyo. Los compañeros del hospital organizaron un sistema informal de apoyo mutuo. Alguien la llevaba a casa después de un turno, alguien le llevaba comida casera, alguien simplemente la llamaba para ver cómo estaba. Especialmente conmovedor fue el gesto de Jenny y las demás enfermeras, que organizaron una pequeña fiesta de apoyo para Meredith en la sala de estar. «Solo queríamos demostrarte que te apreciamos», dijo Jenny, entregándole un pequeño obsequio, una preciosa bufanda que habían comprado a montones. «Y digan lo que digan los Ferryman, sabemos cómo eres en realidad». Ese apoyo dio a Meredith la fuerza para seguir adelante. Contrató a un abogado e inició el proceso de divorcio. Para su sorpresa, Noah no se opuso a sus demandas. División equitativa de los bienes, sin pensión alimenticia, una ruptura limpia. Tal vez solo quería que todo acabara cuanto antes, o tal vez se sentía culpable de lo que había hecho. Un día, al volver a casa después de un turno especialmente duro, Meredith encontró a Tasca Brody en el porche. La mujer pelirroja tenía un aspecto diferente al que había visto en el restaurante, sin maquillaje, con el pelo recogido en una sencilla coleta, vaqueros y un jersey. «Siento molestar», dijo Tasca saliendo al encuentro de Meredith. «Llevo un rato preguntándome si debería venir, pero creo que tenemos que hablar». Meredith miró a la mujer que hacía poco consideraba su enemiga y vio en sus ojos el mismo dolor y confusión que ella sentía. «Pasa», abrió la puerta. «¿Quieres un té?» Se sentaron en la cocina, dos mujeres unidas por la traición de un hombre, y la conversación, que podría haber sido incómoda y tensa, resultó sorprendentemente fácil. «Le dejé esa misma noche», dijo Tasca, calentándose las manos en su taza de té. «Recogí mis cosas y me fui a vivir con una amiga. No podía ni mirarle después de todo lo que había aprendido». «¿Había intentado explicarse?», preguntó Meredith. Tasca sonrió amargamente. «Ah, sí. Dijo que me quería, que nuestro matrimonio era real en su corazón, que iba a divorciarse de ti, todas las excusas clásicas de un mentiroso pillado infraganti». Meredith asintió. Había oído palabras similares de Noah. «¿Sabes que sus padres están intentando manchar mi reputación en la ciudad?», preguntó. Tasca suspiró. «Lo he oído. También intentaron ponerse en contacto conmigo. Vivian llamó varias veces diciendo que eras inestable, que no debía creer tu versión de los hechos». Sacudió la cabeza. «Como si hubiera otra versión de que Noah llevaba una doble vida y nos mintió a los dos. Vivian me ofreció dinero por un divorcio tranquilo y sin escándalos», recordó Meredith. «Como si mi vida, 8 años de matrimonio, pudieran comprarse». «Eso suena a ella», asintió Tasca. «Para gente así, todo tiene un precio. Creen que pueden comprarlo y venderlo todo, incluidas las personas y sus sentimientos». Hablaron durante casi 2 horas, compartiendo historias sobre Noah, cómo sabía ser encantador y persuasivo, cómo creaba la ilusión de un vínculo especial, haciéndola sentir única y especial. «Llevo toda mi carrera trabajando con gente», dijo Tasca. «Creía que sabía juzgarlas, que podía reconocer a un mentiroso, pero Noah era tan convincente. Cada palabra que decía sonaba sincera». «Porque se creía sus mentiras», replicó Meredith. «Al menos cuando hablaba, vivía en 2 realidades paralelas y en cada una de ellas era completamente convincente». Tasca la miró atentamente. «¿Cómo llevas todo esto? Pareces tan concentrada». Meredith pensó un momento. «El trabajo ayuda. Cuando te enfrentas a la vida y a la muerte todos los días, los asuntos personales pasan a un segundo plano». Sonrió débilmente. «Y luego está el shock, supongo.
Una parte de mí todavía no puede creer que el hombre con el que viví 8 años haya resultado ser un extraño. Lo entiendo, asintió Tasca. Para mí han pasado 2 años, pero la sensación es la misma, como despertar en la vida de otra persona. Cuando Tasca se marchó, le dio un abrazo repentino a Meredith. Gracias por hablar conmigo, dijo. Temía que me odiaras, que pensaras que era cómplice. Eres tan víctima como yo, replicó Meredith. Puede que incluso más porque pensabas que te casabas con un hombre libre. Me voy de modesto, dijo Tasca en la puerta. Tengo una oferta de trabajo en Seattle. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Eso está bien, contestó Meredith con sinceridad. Buena suerte. A usted también, doctor Winslow. Se merece algo mucho mejor que lo que le hizo Noah. Cuando Tuska se marchó, Meredith permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la tranquila calle. La conversación le había dejado una extraña sensación de alivio, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio. Tasca y ella no eran rivales, sino aliadas en la lucha contra las mentiras que Noah estaba tejiendo. Durante las semanas siguientes, Meredith empezó a reconstruir lentamente su vida. Se reunió con un agente inmobiliario para hablar de la venta de la casa. Demasiados recuerdos, demasiado Noah en cada rincón. Empezó a buscar un piso pequeño más cerca del hospital. Incluso aceptó una cita con un colega del departamento de cardiología, aunque sabía que aún no estaba preparada para una nueva relación. Los ataques de la familia Ferryman fueron remitiendo poco a poco. Quizá se habían dado cuenta de que sus tácticas no funcionaban, o quizá habían encontrado un nuevo blanco para su hostilidad. En cualquier caso, Meredith agradeció el respiro. El proceso de divorcio avanzaba lento pero seguro. El abogado de Meredith confiaba en que terminaría a su favor, sobre todo después de que saliera a la luz la falsa boda de Noah con Tasca. Podría considerarse un intento de bigamia, lo que constituía un delito penal. No quieren llevar el caso a los tribunales, dijo el abogado en una de sus reuniones. Habría que lavar demasiados trapos sucios en público. Los Ferryman prefieren llevar estos asuntos con discreción. De hecho, Noah acabó aceptando todas las condiciones de Meredith. Ella obtuvo la mitad del valor de la casa, su parte de los ahorros comunes y la libertad del hombre que convirtió 8 años de su vida en una mentira. El día que firmaron los papeles definitivos del divorcio, Meredith vio a Noah por primera vez en semanas. Parecía mayor, demacrado, con ojeras. «¿Qué tal estás?», le preguntó después de que firmaran los papeles y los abogados se apartaran para discutir algunos detalles. Meredith lo miró y se dio cuenta de que ya no sentía rabia ni dolor, solo cansancio y una ligera tristeza por lo que podría haber sido. «Estoy bien», respondió ella. «¿Lo estás?». Noah se encogió de hombros. «Estoy en casa de un amigo. Estoy trabajando. Mis padres todavía están enfadados conmigo por estropear las cosas». Sonrió amargamente, como si yo fuera el único culpable de esta farsa. «Han sabido de mí todos estos años». No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí». Noah bajó los ojos. «Desde el principio. Contrataron a un investigador privado cuando anuncié nuestro matrimonio. Querían asegurarse de que no andabas detrás del dinero». «¿Y qué descubrió?». «Que eras exactamente lo que parecías, un médico de familia sencilla, trabajador, sin esqueletos en el armario». Noah levantó la vista. Estaban decepcionados. Habría sido más fácil deshacerse de ti si hubieras resultado ser un fraude. Meredith sacudió la cabeza, maravillada por el cinismo de aquella gente. ¿Y Tasca? ¿También la estaban investigando a ella? Claro que sí, pero ella había pasado la prueba. Buena familia, educación adecuada, contactos en la comunidad, la nuera perfecta para Vivian. Y sin embargo también la perdiste, observó Meredith. Noah suspiró. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?».
2 mujeres maravillosas, y las perdí a las 2 por culpa de mi cobardía. Meredith no intentó consolarlo. Era la verdad. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Quizá me vaya de modesto. Demasiados recuerdos, demasiadas miradas juzgadoras». Meredith asintió. Comprendía el sentimiento. «Que tengas suerte, Noah», dijo, levantándose. «Espero que encuentres lo que buscas». «Tú también, Meredith», la miró con auténtico pesar. «Te mereces la felicidad, una felicidad de verdad, no la farsa que te ofrecí». Salió del despacho del abogado bajo el brillante sol de California, sintiéndose extrañamente ligera. 8 años de matrimonio habían terminado oficialmente. Ahora era libre, de mentiras, de expectativas, de una vida construida sobre arena. Una sorpresa la esperaba en el hospital. Harold Prentice, un paciente con un infarto por infidelidad, había acudido para un chequeo rutinario. Dr. Winslow sonrió feliz al verla. Justo la persona que esperaba ver. «Señor Prentice», le devolvió la sonrisa Meredith. «¿Cómo está de salud?» «Mejor que nunca», se palmeó el pecho. «He empezado a correr por las mañanas, he perdido 2 kilos y mi colesterol está normal. El divorcio me ha sentado bien». Meredith se echó a reír. «Me alegra oír eso, aunque no solemos recomendar el divorcio como cura para las enfermedades del corazón». «Deberías hacerlo», dijo guiñando un ojo. «A veces es la mejor medicina». Hablaron de su salud, comentando los resultados de sus análisis, y Meredith se alegró de ver que estaba en muy buena forma. «Me he enterado de tu situación», dijo Harold bruscamente mientras ella terminaba su examen. «Modesto es una ciudad pequeña, los rumores se propagan con rapidez. ¿Cómo lo llevas?» A Meredith le sorprendió su franqueza, pero no se sintió molesta. «Día a día», respondió con sinceridad. «Algunos días son mejores, otros peores, pero en general estoy bien». «Recuerdo nuestra conversación de la última vez», dijo Harold, «sobre cómo decidí no insistir en la traición, sino seguir adelante. Me preguntaste si quería vengarme. Y dijiste que la mejor venganza era una vida feliz», recordó Meredith. «Exacto», sonrió. «¿Y sabes qué? Tenía razón. Los últimos meses han sido los mejores de mi vida. Estoy haciendo lo que siempre he querido: viajar, aprender a tocar la guitarra, tener un perro. Soy libre, Dr. Winslow. Por primera vez en años, verdaderamente libre». Meredith lo miró atentamente y vio que decía la verdad. Harold Prentice parecía más joven, más enérgico, más feliz que cuando se conocieron. «Me alegro por usted, señor Prentice». «Harold, por favor», sonrió avergonzado. «En realidad me preguntaba, ¿le gustaría tomar un café alguna vez? No como médico y paciente, sino como amigos». A Meredith le pilló desprevenida. Fue inesperado, pero no desagradable. «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió con cautela. «Hay cuestiones éticas sobre la relación médico-paciente. Puedo cambiar de médico», se apresuró a decir Harold. «Si eso es un problema. Es que creo que ambos hemos pasado por experiencias similares, y a veces es bueno hablar con alguien que te entienda de verdad», se preguntó Meredith. Tal vez él tenía razón. Tal vez ella necesita un amigo que entienda por lo que está pasando. «¿Sabes qué, Harold?», sonrió. «Creo que un café suena bien. Solo como amigos». «Solo como amigos», aceptó él, y se le iluminó la cara. «Estupendo. ¿Qué tal este sábado? Hay una cafetería estupenda cerca del parque». Acordaron la hora y el lugar, y cuando Harold se marchó, Meredith sintió una ligera emoción. No era una anticipación romántica, sino más bien una esperanza, en una nueva amistad, en nuevas posibilidades, en la vida después de la traición. Aquella tarde se sentó en el porche de su casa, la casa que pronto dejaría de ser suya, y contempló la puesta de sol.
Los últimos meses habían sido los más duros de su vida. Había conocido la traición, se había enfrentado a la hostilidad de una familia poderosa, había soportado un divorcio. Pero ahora, mirando el cielo rosa de California, se sentía extrañamente tranquila. Su teléfono sonó. Era Jenny, que la invitaba a cenar con sus colegas este fin de semana. Meredith aceptó, agradecida por tener gente en su vida que realmente se preocupaba por ella. Ya no era invisible, ya no era la esposa que se avergonzaba de que la presentaran a su familia. Era Meredith Winslow, una doctora, una amiga, una mujer que encontró la fuerza para enfrentarse a las mentiras y empezar una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, un nuevo hogar, nuevos amigos, tal vez algún día un nuevo amor, estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta.